causado muchas dudas en torno al nuevo funcionamiento y el posible movimiento del personal. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya realizó algunas precisiones. La Secretaría de Salud del Estado no desaparecerá ni se despedirán trabajadores de contrato con la transferencia de los servicios de salud al IMSS Bienestar, aclaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Por el contrario, habrá nuevos contratos de personal médico y enfermería. Todos los trabajadores, todos, sin excepción, del sector salud, van a seguir dependiendo de la Secretaría de Salud del Estado, que sigue existiendo. Es más, la Secretaría de Salud del Estado no puede desaparecer, porque la Constitución Federal establece como responsables de la salud al gobierno federal y a los estados. Ahí no a los municipios. No desaparece la Secretaría de Salud, lo hemos dejado en claro, sigue existiendo la Secretaría de Salud como tal. Los trabajadores de contrato, de todo tipo, los de base, sindicalizados, por supuesto que también, siguen en su mismo cargo, en su misma responsabilidad, en su misma adscripción. Los cambios en el sistema de salud se reducen a un tema operativo administrativo, dijo el gobernador. De operación bajo los procesos y procedimientos del IMSS Bienestar. Les voy a poner un caso muy preciso. Los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el tema de medicinas. En el tema de medicinas lo que se hacía es se contrataba una empresa que vendía la medicina y esa misma empresa rentaba un software, un sistema de seguimiento tanto en farmacias como en consultorios y receta. Es decir, el gobierno del estado rentaba por 50 millones de pesos un sistema para el control de la receta y la farmacia y almacén. Ese sistema lo vamos a dejar de rentar, porque ahora van a entrar los sistemas operativos del IMSS. Los nuevos contratos serán a cargo del IMSS Bienestar, pues Michoacán se convertirá en el estado número 11 en firmar la transferencia. Los líderes sindicales ya están informados sobre el nuevo esquema, señaló el gobernador. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. Vamos a otros temas, y es que familiares de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos desde el 15 de enero, marcharon del obelisco Lázaro Cárdenas a Palacio de Gobierno para exigir los resultados de las autoridades en la búsqueda de ambos. Este lunes, familiares del profesor Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca, desaparecidos recientemente, se manifestaron de manera pacífica en la capital michoacana. Brenda Elena Díaz, hija de Antonio Díaz Valencia, señaló que hasta el día de hoy no se han registrado avances en las investigaciones. Una manifestación pacífica, a nombre no solamente de mi papá, sino de todos los desaparecidos, que siguen obviamente sin aparecer y no saben nada. Más que nada es para presionar a las autoridades. Pues nada más nos dicen que están trabajando, no nos han planteado no nos han dado un documento en donde digan hemos hecho esto y esto. Nada más sabemos que sí están trabajando. En esta marcha por las calles de Morelia se sumaron familiares de más personas desaparecidas. Una de estas historias es la de Marisela Hernández, Patricia Jasso y José Luis Barrera, quienes sufren día a día la ausencia de sus hijos. Busco a mi hijo Ramón Gómez con Juan Luis Mesa. ¿Desde cuándo están desaparecidos ellos? Él tiene 1 año, 2 meses. Tengo 2 hijos desaparecidos desde el 26 de enero del 2020 y precisamente el jueves mis hijos cumplen 3 años ya y pues no he tenido respuesta aún de las autoridades de qué pasó con ellos. Pues la verdad a las autoridades, con todo respeto, que hagan su trabajo como debe ser, porque de verdad no saben el sufrimiento y la angustia que uno tiene. César Barrera Carrillo, él desapareció en Siracuaritiro, Michoacán. Nosotros somos de Tacámbaro. Él trabajaba en una empresa llamada Sarmich. Hace 3 años todavía de eso y hay corrupción y yo no sé cómo dicen pues ahorita que no quieren corrupción y la verdad la hay. La demanda a las autoridades y exigencias son las mismas, que se pongan a trabajar
para erradicar la corrupción que se presenta en las investigaciones. Finalmente, los familiares hicieron un llamado a la sociedad en general a ser empáticos con los afectados, ya que en muchas ocasiones tienden a especulación y a juzgar a los desaparecidos. Imágenes Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Ahí están las voces de los familiares que sufren la desaparición pues de alguna persona de su entorno familiar precisamente, y ojalá que pronto haya resultados al respecto. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 4438-660901. Tenemos mucho más regresando en la pausa. Volvemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. En la esquina ruda, las chatarras, y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas, y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice "libérate". Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Por estar aquí con nosotros en su noticiero a las 8. Avanza la regularización de las rondas comunitarias o cuarichas. Hasta el momento son 133 los elementos que se han certificado. La reivindicación de los pueblos indígenas en la ley en Michoacán comenzó el pasado 30 de marzo del 2021 con las disposiciones en la nueva ley orgánica municipal. Desde entonces, el avance para el reconocimiento de los autogobiernos y la conformación de cuarichas y rondas comunitarias ha sido positiva, narró el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Humberto Urquiza Martínez. Primero, reconoce el autogobierno como un elemento en el sistema jurídico michoacano. Reconoce a su vez también el tema del presupuesto directo por parte de las comunidades que accedan a este autogobierno, la elección por usos y costumbres de sus autoridades que ejecutarán o administrarán el recurso, y transfieren al gobierno, al autogobierno, la obligación de proveer seguridad pública, entre otros servicios. Destacamos el tema de seguridad pública por la estrategia, pero la ley lo que reconoció es que las comunidades que se vayan a autogobierno y tengan presupuesto directo van a realizar todas las funciones que antes realizaba el municipio. En julio del 2022, la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública reconoció a las cuarichas y rondas comunitarias, cuya regularización ha sido positiva. Prueba de ello son los elementos que se han sometido a los exámenes de control y confianza y su certificación. Ante ello, entonces, como esta estrategia de construcción social de la paz, las comunidades con elementos acreditados para certificarlos en el C3, y esto es importante porque había un prejuicio de que las comunidades no querían participar en todo el sistema de seguridad pública, y aquí se está demostrando no solamente que sí quieren, sino que hay una coordinación con gobierno del estado y las comunidades para transitar este nuevo modelo de atención de la seguridad comunal. Y entonces tenemos en 9 comunidades de autogobierno que ya han mandado elementos. Destacamos el caso de Crescencio Morales, 67 elementos, ¿no?, que propusieron de sus comunidades, y que por lo tanto al día de hoy tenemos certificados 133 elementos de comunidades indígenas que pasaron por el C3. Quiere decir que entonces se está siguiendo el marco normativo para ser acreditados como elementos de seguridad comunal.
El funcionario enumeró las diferencias entre las cuarichas y los denominados como autodefensas, pues estos últimos tienen vínculos con la delincuencia organizada, su procedencia es desconocida, operan al margen de la ley, portan armas de manera ilegal y fueron creadas por el Estado como una estrategia paramilitar que no pacificó a Michoacán. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. Seguimos en este tema de los autogobiernos y ahora nos comunicamos vía telefónica con Carol Berenice Arellano Rangel. Ella es consejera presidenta de la Comisión para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, consejera? Hola, Geraldina, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias por recibir esta llamada. Es que precisamente el día de ayer se realizó esta consulta en San Matías, San Matías el Grande, que es municipio de Ciudad Hidalgo. Cuéntenos cómo se llevó a cabo este proceso, consejera, por favor. Sí, claro, con gusto. El día de ayer estuvimos en el municipio de Hidalgo, de manera particular en la tenencia de San Matías el Grande, para acompañarles en esta consulta que tuvieron para que la comunidad determinara si deseaban autogobernarse y administrar directamente su recurso o si por el contrario decidían que el ayuntamiento siguiera administrándolo como hasta el momento. El registro de todos, de las personas asistentes comenzó a las 12 del día y a la 1:30 inició la fase informativa, a las 2:30 la fase consultiva. Y el resultado que se obtuvo fue que la mayoría de la población decidió que sí se querían autogobernar y autoadministrar sus recursos, lo que se conoce actualmente como el presupuesto directo. Esto es a petición de las propias comunidades, ¿no es así, consejera? Sí, así es. Todas aquellas tenencias que además cumplan el carácter de ser indígenas, según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, tienen el derecho de solicitar una consulta para poder acceder al presupuesto directo. Siempre y cuando además acompañen un acta de asamblea donde la propia comunidad haya determinado que se solicite la consulta al Instituto Electoral de Michoacán y que además vaya firmada por las autoridades de la propia comunidad. ¿La parte entonces del Instituto Electoral de Michoacán ya finaliza con esto, consejera, o continúa? Bueno, en la consulta de San Matías el Grande todavía tenemos nosotros que hacer la evaluación de la consulta, declarar en su caso la validez de la misma, y una vez que esto pase se le notificará al ayuntamiento para que ya en una etapa posterior el propio ayuntamiento en una sesión de cabildo autorice que el recurso ya llegue directamente a la tenencia, se le notifica a Secretaría de Finanzas y ya la comunidad pueda iniciar con todos los trámites para que el recurso les llegue directamente. A esta fecha, ¿cuántas comunidades indígenas han decidido autogobernarse? En 2021 fueron 9 comunidades. En 2022 fueron 7, lo que hacen un total de 16 a partir de la Ley Orgánica Municipal. Y en este año la primer consulta que hemos realizado con éxito ha sido la de San Matías el Grande, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad, la de San Francisco Uricho y Nerongarícuaro no pudo realizarse. Claro, pero ¿esta será reprogramada en algún momento, consejera? Sí, la de San Francisco Uricho le comunicamos a la comisión de enlace que solicitó la consulta que tendría que ser para el mes de febrero si es que se quisiera volver a llevar a cabo, porque nosotros ya teníamos agenda llena para este mes. Ayer se hizo San Matías el Grande y el próximo viernes acudiremos al municipio de Aquila, a la tenencia de El Coire, para también hacer una consulta y preguntarle a la comunidad si desean el presupuesto directo. Eso le iba a preguntar sobre las próximas consultas para decidir si se autogobiernan o no. Además de esta en Aquila, ¿tienen algunas otras en lo próximo, consejera? Tenemos algunas en fila, la siguiente, en trámite actualmente, la de San Bartolo Cuitareo, también en el municipio de Hidalgo. Esa todavía está en trámite, y otra más en San Cristóbal, en el municipio de Ocampo, también en trámite, y adicionalmente, pues la que te comentaba de Aquila, que ya tenemos la fecha programada para el próximo viernes, a las 10 iniciamos registro y a las
12 del día comenzamos ya con la consulta. Desde el Instituto Electoral de Michoacán, ¿cuál es el mensaje para todas estas comunidades y para nosotros los ciudadanos sobre este ejercicio que me parece pues fundamental de darle la oportunidad a las comunidades indígenas de que opten por este autogobierno? ¿Cuál es el mensaje desde el instituto? Bueno, desde el instituto lo que nosotros nos corresponde con base en lo estipulado en la ley orgánica es acompañar a las comunidades que deseen acceder a este recurso. Entendemos que viene de una lucha histórica que han tenido las propias comunidades, en donde en muchas ocasiones pues los recursos no se veían reflejados en las obras que tenían en sus tenencias. Entonces, para nosotros es un gusto acompañar a las comunidades en la lucha de sus derechos, y más en este caso si se trata de mejorar la vida de sus habitantes. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Carol Berenice Arellano Rangel, consejera presidenta del IEM, en esta atención a pueblos y comunidades indígenas. Gracias por recibir esta llamada. Bonita noche y excelente semana, Geraldina. Igualmente, gracias. Y ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a conocer todos los detalles de la información cultural. Ya está listísima con ellos Gemma Errejón. Muchas gracias, Geri. Muy buena noche para ti, para las personas que nos ven y nos escuchan. Y por fin es lunes, ya iniciamos la semana con toda la información cultural. Gracias por escucharnos y seguirnos a través de la radio y la televisión pública del estado de Michoacán. Mire, prepárense, chicos y grandes, porque podrán vivir y conocer más de cerca las actividades, historia, equipo y mucho más del ejército mexicano. Veamos. Morelia será la sede de la primera exposición militar de este 2023 denominada La Gran Fuerza de México. La ciudadanía tendrá la oportunidad de ver y vivir la verdadera vida militar. Esta actividad vuelve a la ciudad tras 8 años de espera, anunció el comandante de la 21 Zona Militar, Francisco Javier Zubia González. La Gran Fuerza de México es un evento, más bien es un organismo creado por la Secretaría de Defensa Nacional, cuyo objetivo pues es que la población conozca e interactúe con las Fuerzas Armadas, ¿sí? Para la 21 Zona Militar y en representación de los que integran esta exposición, pues la verdad que es un orgullo poder estar aquí en Michoacán y poder llevar a cabo esta exposición. Este viernes 27 de enero y hasta el próximo 26 de febrero estará en el Seconexpo de Morelia la exposición con acceso gratuito para todos. Los más pequeños podrán participar de la exhibición ecuestre, pista de adiestramiento canino, la tirolesa, la torre de rapel y más. El horario para que la gente pueda visitarnos va a ser de las 9 de la mañana hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde todos los días. Importante comentar que no tiene costo alguno, es un evento gratuito donde pueden asistir las familias, como bien lo comentó el señor gobernador. Es importante para que los niños, los jóvenes y los adultos también conozcan a sus Fuerzas Armadas, ¿no? Mucha gente que no sabe, que únicamente escucha lo que luego sale en los medios, y esta va a ser una oportunidad real para conocer lo que son las Fuerzas Armadas, cómo están integradas, qué es lo que hacen, cuál es el material, el equipo con el que cuentan. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya mencionó que traer este tipo de exposiciones no es sencillo. De hecho, en Michoacán fue en el 2015 la última vez que se realizó. Para la radio y televisión pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, reportó Yesenia Magaña. Sin duda algo pues muy recreativo y sobre todo importante para que se acerquen a la sociedad en general y podamos conocer el otro lado de nuestro queridísimo ejército mexicano. Y con el pie derecho arranca su primera temporada de 2023 la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán. La Orquesta Sinfónica de Michoacán ofreció el concierto inaugural de su primera temporada 2023 en su sede oficial, el Teatro Melchor Ocampo, donde la titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, acompañó al director invitado Miguel Ángel García Ramírez y a las más de 400 personas que se dieron cita. La agrupación ofreció la obertura a la ópera La Urraca Ladrona de Gioachino Rossini, el concierto para 2 violines y orquesta de cuerdas en re menor BMB
1043 de Bach, así como la Sinfonía número 5 en do menor de Beethoven. El segundo concierto de la UCIDEM será el próximo 27 de enero a las 20:30 horas en el Teatro Ocampo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y uno de los lugares donde podemos aprender a tocar un instrumento es el antiguo Colegio Jesuita, donde abre sus inscripciones a sus 21 talleres. Si a usted le interesa, escuche bien esta nota. El Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro anuncia el inicio de su periodo de inscripciones a partir de este lunes 23 de enero para el primer cuatrimestre de los talleres artísticos y culturales 2023, los cuales están dirigidos a niños, jóvenes y personas adultas de la zona lacustre y público en general. Algunos de los 21 talleres que se impartirán de lunes a viernes y sabatinos en el Centro Cultural son modelado con barro y arcilla, danza para aliviar el estrés, yoga para niñas y niños, guitarra, dibujo a lápiz, pastel y óleo, teclado electrónico y ballet, entre otros. Asimismo, el jesuita cuenta con clases tradicionales de canto, cerámica, purépecha, ajedrez infantil, coreografías y cultura física. El costo por inscripción de cada taller va desde los 100 hasta los 200 pesos, mientras que el pago mensual oscila entre los 150 y los 800 pesos. Para mayores informes puede consultar la página oficial de la SECUM, www.michoacán.gov.mx, o dirigirse a las oficinas del Centro Cultural ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad de Pátzcuaro. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Lamentablemente, pues el mundo de la comedia se encuentra de luto con el fallecimiento del comediante, el maestro del humor rojo, Polo Polo. A sus 78 años, el día de hoy, falleció de causas naturales. Descanse en paz. Esto ha sido toda la información cultural. Un saludo para todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven y nos siguen también a través de nuestras redes sociales. Jera, vuelvo contigo. Muchas gracias, Gemita, y gracias también a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanales. Esperamos mañana, cuídense mucho. Aquí regresamos con una interesante entrevista. Si le cambia, se lo pierde. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. ¿Habías escuchado alguna vez sobre el estrés hídrico? Pon atención sobre esta información que es muy importante para nuestra sobrevivencia. El estrés hídrico es un fenómeno que provoca un deterioro de los recursos del agua dulce en términos de cantidad. Por ejemplo, acuíferos sobreexplotados, ríos secos, lagos contaminados con diferentes desechos que provocan su mala calidad. Es decir, cuando están contaminando de materia orgánica e intrusión salina. Ahora piensa qué puede suceder cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible en un determinado periodo de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Y eso no es todo. En los próximos años, el aumento de su demanda será inevitable, ocasionando efectos negativos como desacuerdos entre los usuarios sobre la cantidad y limitación del agua destinada a cada actividad y la pérdida de especies debido a la escasez de agua en ecosistemas. Ahora que sabes sobre este tema, es momento de reflexionar y cuidar el agua. Todo el sistema al pueblo.
Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán. Honestidad y trabajo. Regresamos de la pausa. Gracias por seguir con nosotros y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al doctor Maximino César Jiménez Zavala. Él es presidente del Consejo de Certificación de Médicos de Michoacán y precisamente vamos a tocar este tema, la certificación de los médicos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. No, pues al contrario, ya estamos a pocos días de que finalice la inscripción, ¿no? Quienes quieran certificarse, los médicos. Sí, mire, el Consejo Nacional de Medicina General, que es un consejo federal, o sea, hay un consejo en cada estado, a través del Consejo del Estado de Michoacán, lanzó la convocatoria para la certificación y recertificación del médico general. ¿Qué es esto? Es avalar las aptitudes, destrezas, conocimientos del tradicional médico de cabecera. No perdamos de vista que el médico general, pues somos los que vemos el 80-85% de todas las patologías que atendemos a la sociedad. Entonces, bueno, la sociedad merece pues que su médico esté actualizado, pues somos unos prestadores de servicio. Claro. El consejo está conformado por la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina. Estas instituciones forman algo que se llama CONAMEGE, que a ellos lo certifican también, porque ¿quién certifica a los certificadores? Claro. No es de amigos que vamos a hacer un consejo, no. A estas organizaciones también lo certifica la Secretaría de Educación Pública. Tenemos una carta de idoneidad que nos permite hacer este proceso. Claro. Esto es algo que pues nos da la seguridad como ética médica y seguridad para atender a nuestros pacientes como se debe de ser. Y es que pues no nada más se trata pues de terminar la carrera de todos esos años de estudiar, sino de seguir preparándose, porque incluso la información y todos los descubrimientos pues van cambiando, ¿no? En todas las áreas de la ciencia se avanza vertiginosamente, pero en la medicina más. Simplemente pues acabamos de pasar por una pandemia totalmente era desconocida para nosotros. Tuvimos que aprender sobre la marcha. La medicina se aprende todos los días vertiginosamente y pues ahí es donde el médico somos el eterno estudiante, digo yo. Sí. Y ahí es donde precisamente tenemos que actualizarnos y certificarnos, tener la seguridad que lo que estamos haciendo es con toda la seguridad de llevarle una atención de calidad a nuestros pacientes como debe de ser. Así es. Entonces la invitación la hacemos a todos los médicos generales del estado. El examen es el 26 de febrero. La fecha límite para entregar la documentación es el día 27 de enero. Estamos ubicados, nuestras oficinas en Sánchez de Tagle, número 350, Zona Centro. Nos pueden contactar por teléfono 44 32 02 11 95 o tenemos una página también en internet, Consejo del Estado de Michoacán. Y ahí están los requisitos que son muy simples, nada más presentar copia del título, cédula y hacer un pago, una cuenta. Y se les envía una guía de estudios. Porque hay quien pues sí dice que me van a hacer examen y si no pasa, no pasa nada. Se hace un examen que es básico de 18 especialidades. El médico general finalmente somos los especialistas en los padecimientos comunes. Así es. Digamos que eso es un rectángulo: neurología, oncología, endocrinología. El endocrinólogo, el neurocirujano, pues es especialista en todas las complicaciones de su área. Nosotros en los padecimientos comunes de todas las especialidades. Así es. Ese es el médico general. Por eso somos el primer nivel de atención. El primer contacto que tiene uno. Y ya de ahí, pues, ustedes pueden derivar a algún especialista. En forma oportuna al paciente. Si vemos alguna complicación, pues mi obligación es derivarlo en forma oportuna, pues ahí ya estoy salvando la vida del paciente. Eso es el primer nivel de atención. Así es. Y ya mencionó algunos de los requisitos, doctor. Pero nosotros como pacientes, pues también tenemos derechos, o sea, tenemos el derecho de pedirle a nuestro médico pues que esté certificado, que esté actualizado, ¿no? De llegar y también preguntarle, ¿por qué no? Al médico, a la médico, que si está certificado. Pues somos prestadores de servicio, entonces, bueno, la población, el paciente tiene derecho a preguntar, ¿usted es un médico certificado? Si no lo es, pues no tiene por qué apenarse, pues hay una institución en donde puede hacer este proceso, que si el examen no lo acredita en la primera evaluación, se puede hacer otra y se puede hacer otra, no pasa nada, se trata que esté actualizado. Exactamente. Ya para finalizar esta entrevista, doctor, ¿cuál es el porcentaje de los médicos
aquí en Michoacán que están certificados? Tenemos un porcentaje del 25%. Nosotros queremos tener el 100%. En otros estados la certificación es obligatoria. Aquí todavía es una obligación moral, digamos, y de ética médica. Pero pues queremos que todo el mundo esté certificado. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, la salud para mí es lo más importante. Sin salud no hay progreso. Sí, sin salud pues no puede hacer uno nada más. Es fundamental. Así es, el doctor Maximino César Jiménez. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Si gusta No, al agregar contrario, algo muchas más, gracias. Si gusta hacer nuevamente la invitación. Claro que sí. Y la invitación está abierta. El examen es el día 26 de febrero. Pueden contactarnos, por favor, Sánchez de Tagle 150 o al teléfono 44 32 02 11 95. Estamos a sus órdenes. Fecha límite de entrega 27 de enero de documentos. Este viernes, ya. Este viernes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, Aquí está muchas gracias. En su casa. Gracias. Vamos ahora con la información deportiva. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio deportivo de su noticiario de las 8. Les comento que la escuadra de reboceros retomó el camino de la victoria y con ello rumbo, porque bueno, había iniciado con un empate y una derrota, pero parece que todo se aclara dentro de la comunidad de Reboceros de la Piedad. Reboceros de la Piedad retomó camino tras conseguir su primera victoria del campeonato Clausura 2023 de la Liga Premier al vencer como local a Colima FC por 2-1 en acciones de la fecha 3 de la justa. La escuadra piedadense vino de atrás para sumar de 3 en el estadio Juan N. López. Los michoacanos escalan a la posición 4 con 4 unidades. La próxima jornada, Reboceros visitará a Aguacateros de Uruapan el sábado 29 de enero a las 4 de la tarde. Los Caimanes, a 2 minutos de culminar el primer tiempo, encontraron en los pies de Luis Macías el tanto de la ventaja parcial luego de disparar afuera del área. A falta de 10 minutos en el cronómetro, otra vez Medina desde la banda derecha ingresó al área tras la peinada de Cruz para ser derribado y con ello el segundo penal para los locales. Tal cual fuera el primero, el guardameta Villar cobró y anotó para concretar la remontada. Ahora tendrán otro compromiso importante el próximo fin de semana y por cierto, todos los detalles los tendremos en su programa Meseta Futbolera este martes a las 7 de la noche. Platicamos con Martín González, presidente del equipo. Y otro de los equipos michoacanos que también está llamando la atención es Atlético Chavinda, porque después de haber ganado la Copa Conecta, ahora sacó una excelente goleada de 6-3 ante Huetamo FC en la actividad de la Liga TDP. Atlético Chavinda continúa con su buen momento luego de la goleada de 6-3 que le propinó a Huetamo FC en casa de estos últimos en la jornada 15 del Grupo 11 en la Liga TDP. Los tantos de Chavinda fueron obra de César Giovanni Vega, los 2 primeros, 2 más de Eric Méndez y cerraron con 1 Juan Pablo Cortés, así como Luis Manuel Ávila. Nicolás García, Víctor Manuel Arenas y Mario David Arias concretaron por parte de Huetamo. Con este resultado, los chavindecos subieron a la segunda posición del bloque con 33 unidades, mientras que los de Tierra Caliente se fueron a la penúltima posición con 9. H2O Purépechas también goleó por 5-2 y se colaron al liderato del grupo también con 33 puntos, pero mejor diferencia de goleo y como los únicos invictos de la justa. Aguacateros de Peribán ganaron en la mesa Michoacán FC y de esa forma perdieron el primer lugar del sector para caer al tercero con 32 unidades. Michoacán FC sigue en cuarto con 23. Atlético Valladolid, tras su primera victoria de la justa la jornada pasada, volvió a perder por 3-0 ante Jaral del Progreso y continúa como sotanero. Ya están en el tercer lugar y Aguacateros de Peribán en la primera posición de este grupo. Por cierto, este miércoles Atlético Chavinda tendrá su segundo partido de la Copa Conecta. Ya le estaremos dando todos los detalles. Y para cerrar, les informo que habrá un partido amistoso el próximo 4 de febrero entre ex canarios de Atlético Morelia, algunos refuerzos como Lupillo Castañeda y Adrián Chávez, que estarán con ellos, contra un equipo de Arteaga, allá en esta ciudad del estado de Michoacán. Dentro del trabajo y convivencia que realizan a lo largo del año, los exjugadores de Atlético Morelia sostendrán un encuentro amistoso contra exjugadores del Magisterio de Arteaga. Se realizará en la cancha número 1 de la Unidad Deportiva de Arteaga el sábado 4 de febrero a partir de las 12 horas, a donde se invita a la afición. El equipo moreliano se pretende reforzar con algunas otras leyendas del fútbol profesional como Heriberto Ramón Morales, Claudinho, así como elementos que no formaron parte del club, pero que fueron ídolos en su momento en equipos del balompié mexicano como Adrián Chávez, Lupillo Castañeda, Toki Castañeda, entre otros. De Morelia, de exjugadores, te queremos invitar al Toki, también invitamos a Adrián Chávez, vamos a invitar a otros, queremos ir a Arteaga y con el presidente municipal a hacer algo importante, un buen partido.
divertido, agradar. La entrada será gratuita para el público en general, en evento que se pretende sea una fiesta deportiva. Un partido interesante del recuerdo y de la convivencia que le estaremos también dando seguimientos. Ya sabe, toda esta información y más mañana martes en su programa Meseta Futbolera, 7 de la noche. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Terminaste de ver la mañanera? Ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política nacional. Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de vida. Mañanera 360 llega al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Empezamos siempre al terminar la conferencia matutina presidencial. Mañanera 360. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de México. En Michoacán, vamos por buen camino. Con una inversión de más de 94 millones de pesos, rehabilitamos 31 kilómetros en el camino Peribán-Buenavista. Con esta obra, beneficiamos a más de 120,000 habitantes de Tancítaro, Peribán y Buenavista, haciendo que sus traslados sean rápidos, cómodos y seguros. Michoacán, honestidad y trabajo. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. Qué gusto que siga con nosotros en su noticiero a las 8. A lo largo de las semanas, desde que comenzó el sondeo de precios en el estado para adquirir la canasta básica de 24 productos, Uruapan es el municipio que ha ofertado los mejores precios. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Económico del estado, Claudio Méndez. En Uruapan el precio más barato es de 1,000 pesos. Walmart tiene una diferencia de 1,079, es una diferencia de menor a 100 pesos. Lázaro Cárdenas, Soriana, la canasta la adquieres en 1,016 pesos, mientras que en Aurrera en 1,107. Aquí en Morelia nuevamente el Tianguis de la Feria vuelve a ser el mejor lugar para adquirir la canasta básica con 1,028 pesos y Aurrera con una diferencia de casi 290 pesos en 1,317. El mercado municipal vuelve a dar el mejor precio con 1,012 pesos, Zamora 1,047, mientras que en Walmart Zamora 1,086. Y en Zitácuaro, Aurrera con 1,032 y el mercado municipal 1,156. Cómo ha venido manejándose los precios, los más altos 1,317 y en Uruapan con 1,000 pesos. Creo que Uruapan ha sido la ciudad que mejores precios ha dado a lo largo de este ejercicio. La Universidad Michoacana buscará generar alianzas con el Gobierno de México. En los próximos días, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila González, acompañada por el gabinete universitario, desarrollará una intensa gira de trabajo con la finalidad de tocar las puertas del Gobierno de México y así estrechar lazos de colaboración y gestión. Serán las primeras reuniones oficiales que sostengan con ellos en su carácter de rectora de la Universidad Michoacana, a las que también asistirán funcionarios nicolaitas. Dichos encuentros serán de vital importancia para ir subsanando las necesidades que se tienen. El objetivo de estas reuniones es establecer la comunicación, presentar nuestro plan de trabajo y avanzar con pasos contundentes en la gestión de proyectos, programas y recursos para la Universidad Michoacana. Así lo adelantó Ávila González. Además, también se tiene prevista la visita al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC, la COPAES, pues uno de los planteamientos que ha solicitado es que la Casa de Hidalgo siga avanzando en este terreno. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Carla Olaya.
Y en el mes de marzo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo va a publicar su convocatoria de nuevo ingreso. Debido a la alta demanda y expectativa que cada ciclo escolar despierta a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la institución informa que en el mes de marzo será cuando se publique la convocatoria de nuevo ingreso para el nivel medio superior y superior. Previamente, el Consejo Universitario tendrá que validar las bases para el nuevo ingreso a la máxima casa de estudios y una vez que se realice este proceso, el documento será publicado en el portal oficial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como a través de las redes sociales de la máxima casa de estudios, por lo que se invita a las y los aspirantes a que estén pendientes a través de dichos medios. La Universidad Michoacana hace un llamado a la ciudadanía a que no confíen en gestores que prometen asegurar espacios en las instituciones nicolaitas. El trámite para las fichas de examen de nuevo ingreso para bachillerato y cualquier licenciatura e ingeniería es de manera personal. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. El PRD va a interponer una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por falta de maestros, esto en el municipio de Buenavista. Aunque son más los municipios de Michoacán y las poblaciones que registran desde la pandemia la falta de maestros, hoy se analiza por parte del Partido de la Revolución Democrática el interponer una queja contra el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación por ser omisos ante uno de los derechos humanos de la niñez, el acceso a la educación. José Guadalupe Aguilar Rojas, secretario general del PRD, señaló que no solo es este municipio el que se encuentra abandonado por el magisterio, sino que hay otros muchos donde la falta de maestros es evidente y donde los niños tienen al menos 2 años sin la orientación de los mentores. Apatzingán, Aguililla, Cualcomán, Tepalcatepec, Chinicuila y Buenavista son los municipios donde la falta de los maestros es evidente, pero esto se recrudece hasta en un 80% en Buenavista. ¿A dónde vamos a interponer la queja? Bueno, ya lo dijo el presidente, será ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para ello estamos trabajando desde hace cerca de un mes y medio. Estamos pidiéndole a los compañeros presidentes y presidentas del PRD en los municipios que nos actualicen la información. Ya les enviamos un formato para que a través de ellos y de los regidores de educación puedan ayudarnos para tener los datos concretos. Creemos nosotros que a fin de este mes podemos tener ya el concentrado general de esa estadística para que pueda ir dentro del documento, dentro de esta queja que vamos a presentar ante, como dije, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. La dirigencia del PRD se pronunció por reconsiderar el plan de seguridad para Michoacán y Morelia. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya debería replantear, o mejor dicho, plantear realmente una verdadera estrategia de seguridad en Michoacán, porque lo que existe no está funcionando, señaló este lunes el dirigente del PRD en el estado, Octavio Campo Córdoba, al recordar los trágicos acontecimientos que registró la entidad en estos días, como lo ocurrido en un palenque de Juncapeo, donde se armó una balacera y según el parte oficial hubo un muerto y más de 3 lesionados, el asesinato de un militar en Cualcomán, Michoacán, y los hechos en Morelia, donde recientemente perdió la vida el exdirector de ferias y exlegislador priista Manolo Romero. El líder perredista señaló que aun y cuando desde el gobierno se diga que la incidencia delictiva por este delito se ha reducido, no es suficiente, pues se nota la falta de una política nacional de seguridad pública o contra la inseguridad. Al inicio de este año, Michoacán fue el 4º estado con más homicidios, dijo. Luego cerró Michoacán en el último semestre como el 2º estado donde más homicidios se cometieron, solo por debajo de Guanajuato. Y empezamos el 2023 siendo Michoacán uno de los 4 estados donde más se concentraron los asesinatos. Histórico, aquí lo dijimos, solo la primera semana de enero se cometieron casi 400 homicidios en todo el país. Y vuelvo a decir, Michoacán fue el 4º estado que más homicidios tuvo en esta estadística. Y lo que sucede ahora, pues es parte de no haber un gobierno que tenga claridad de cómo tiene que atender este tema tan delicado. Y que también tiene que ver con la falta de una política nacional de atención a la seguridad, porque va junto con pegado. Si desde el gobierno federal no existe esta condición
para poder atender la seguridad, pues entonces los estados y los municipios están bajo la misma condición. Es decir, depende mucho, aunque la seguridad, la propia Constitución le dé la autonomía al estado y a los municipios de atenderlo, es algo que se carece desde el nivel federal. Y pues sí, yo creo que la revocación, la consulta para la revocación del mandato puede ser sana, porque puedes consultarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no sobre el actuar del gobierno, sobre todo en materia de seguridad. Y tengo entendido, no sé si alguno de ustedes cubra la fuente en el Congreso, pero tengo entendido que ya en comisiones esta iniciativa que empezó, como tú bien lo dices, un diputado morenista, de la ley de revocación, que no es tan difícil porque es homologar con la Constitución federal, establecerlo en Michoacán, no es algo que sea tan complejo, tan difícil. Al mismo tiempo, le recordó al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la responsabilidad que tiene en esta materia, pues la capital del estado ha vivido situaciones difíciles y complicadas y Morelia está en una de las primeras posiciones en cuanto al delito de feminicidio. La alianza, dijo, no lo excluye de sus responsabilidades. Nos ponían todos en alerta, pues estamos en la zozobra de ves algún carro extraño, ya ves una moto y entonces empiezas a tener esa psicosis generalizada en la sociedad. Es lamentable. Entonces también el presidente Poncho pues tiene que asumir su responsabilidad, por supuesto, es presidente y tiene que atender la seguridad de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y precisamente el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, se refirió a los palenques. Recordó que son ilegales y los ayuntamientos no tienen la autoridad de otorgar permisos para su realización, además de que ya han demostrado que son peligrosos. Son palenques ilegales donde ocurren este tipo de situaciones. Desafortunadamente es un punto rojo el tema de los palenques, ya lo tenemos. Pero no son palenques dentro o que tengan el permiso para llevarse a cabo, son ilegales, ¿sí? Hay quien añora que la feria de Michoacán tenga palenque otra vez, pues yo no sé, han de ser los demonios del pasado. No, es, sí, porque tenemos un tema ahí ya muy claro, ubicado, de que estos eventos, estos palenques clandestinos, son igual a delincuencia, no hay de otra, e igual a inseguridad. El convenio con el Atlético Morelia se firma cada año y hasta el momento se valoran los términos y montos. Así lo dijo también el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Estamos trabajando en eso del Atlético Morelia, lo estamos apoyando. O sea, hay apoyo, pero este año se tiene que volver a firmar el convenio, es anual y vamos a revisar cómo va el avance de este tema. Nosotros tenemos un deseo, que volvamos a tener equipo de primera división en Morelia. Ese es nuestro deseo, por eso trabajamos, hacemos nuestra aportación. Es pues siempre muy relevante la parte deportiva, la parte de contar con eventos de primera división, como es el caso cada 15 días. En los municipios de Charo e Indaparapeo se llevará a cabo estudios de mastografía gratuitas. Del 24 al 27 de enero, la Secretaría de Salud de Michoacán realizará mastografías gratuitas a mujeres de entre 40 a 69 años de edad en los municipios de Charo e Indaparapeo. En Charo, los estudios se efectuarán del 24 al 25 de enero en una unidad móvil que se instalará en la plaza principal con horario de atención de 9 a 18 horas. El viernes 27 de enero, un mastógrafo móvil de la Secretaría estará en la plaza principal de Indaparapeo con atención de 9 a 18 horas. Las pacientes deben presentar una copia de identificación oficial con fotografía, un disco compacto virgen, así como los números telefónicos de 2 familiares para que en caso de no localizar a la paciente, avisar la fecha en la que pueden recoger los resultados. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril.
Y así finalizamos este informativo y a nombre de todo el equipo de profesionales que lo hace posible, le agradezco que nos haya acompañado. Le esperamos el día de mañana. Cuídese mucho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Sea cual sea tu objetivo, en Caja Morelia Valladolid somos tu respaldo para hacerlo realidad. Te prestamos hasta 50,000 pesos sin aval. Ponte la meta que quieras. Es momento de lograrla. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. CAT promedio 47.8% sin IVA, para fines informativos y de comparación. Todo el sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie